Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Compré un apartamento en el centro para nuestro aniversario de bodas. Para nuestra fiesta de mudanza, mi esposo invitó a su madre y dijo, ahora mi mamá vivirá con nosotros. Si no te gusta, puedes irte, solo deja las llaves. Mi esposo nunca trabajó, solo tomaba mi dinero para su negocio, que no generaba ingresos. Pero lo que hice después. El día que abrí por primera vez la puerta de nuestro futuro apartamento, sentí un calor especial dentro de mí. Cada paso sobre las baldosas me llenaba de una alegría que parecía imposible de expresar con palabras. Cerré los ojos e imaginé cómo mañana traeré aquí a Miguel, mi esposo, quien no sabe nada de la sorpresa que le he estado preparando durante 3 años. Durante este tiempo, ahorré cada centavo, trabajé por las noches haciendo traducciones, tomé turnos adicionales en la agencia de viajes donde trabajaba como gerente senior y me negué a mí misma todo, desde ropa nueva hasta vacaciones. Tenía tantas ganas de ver su rostro cuando le entregara las llaves y le dijera, feliz aniversario, mi amor. Ahora tenemos nuestra verdadera casa. Mis dedos tocaron involuntariamente la caja de terciopelo con las llaves en el bolsillo de mi nuevo vestido, que compré especialmente para nuestra celebración. La tela fluía sobre mi figura, destacando mi cintura y tocando suavemente mis rodillas, el profundo color esmeralda que, como una vez dijo Miguel, hacía que mis ojos se parecieran a los lagos del bosque. Esperaba que esta noche fuera inolvidable para ambos. 5 años de matrimonio es un hito, y quería celebrarlo de manera especial, hacerlo un verdadero punto de inflexión en nuestra vida juntos. Recorrí las habitaciones nuevamente, tocando las paredes lisas con la punta de los dedos. El apartamento en el centro de Madrid, con techos altos y un balcón con vistas al viejo Parque del Retiro, costaría una fortuna. Pero pensaba que lo merecíamos, especialmente Miguel, quien durante tantos años había puesto su alma en sus proyectos empresariales. Que ninguno de ellos hubiera tenido éxito hasta ahora, lo explicaba con simple mala suerte, falta de conexiones o porque aún no era el momento. Mi esposo era tan enérgico, tan apasionado por sus ideas, que no tenía dudas, tarde o temprano la suerte le sonreiría y entonces viviríamos de manera completamente diferente. Mientras tanto, no. Hacía preguntas cuando me pedía nuevamente, Carmen, cariño, necesito 5.000 euros para comprar equipo o préstame 10.000 euros para una campaña publicitaria. Esto definitivamente funcionará. Siempre me devolvía el dinero, aunque tarde y a veces no en su totalidad. Pero yo creía que algún día su talento sería valorado, su negocio despegaría y nadaríamos en dinero. Mientras tanto, yo mantenía a nuestra familia como podía, pagando las facturas, el alquiler, comprando comida y ropa. Miguel siempre decía que yo era su apoyo, su respaldo, su mayor fan. Y esas palabras me llenaban de orgullo. Por última vez, miré las habitaciones vacías y llenas de luz y sonreí para mis adentros. A partir de mañana, nuestra nueva vida comenzará aquí. Imaginaba cómo con Miguel elegiríamos los muebles, discutiríamos el color de las paredes, planificaríamos la disposición, cómo recibiríamos a nuestros invitados, como tal vez dentro de 1 o 2 años, escucharemos las risas de niños. Este apartamento sería nuestro nido, nuestro pequeño paraíso, el espacio donde seríamos felices juntos. Cerré la puerta y bajé lentamente por la ancha escalera de mármol de la vieja casa. Los vecinos, personas cultas y acomodadas, asintieron al saludarme. Ahora somos uno de ellos, pensé con orgullo. Para mí, una chica de la ciudad provincial de Albacete, criada en una familia trabajadora, parecía que finalmente había logrado algo importante en la vida. Imaginaba cómo llamaría a mis padres y les contaría que había comprado un apartamento en el centro de Madrid, cómo se sentirían orgullosos de mí. Pero primero quería contárselo a Miguel, era nuestra victoria compartida, nuestra casa compartida. De camino a casa, pasé por el supermercado Mercadona para comprar los ingredientes para la cena de celebración. Quería que todo fuera perfecto, el vino favorito de Miguel, flores frescas, velas aromáticas, sus platos favoritos.
Elegí cuidadosamente cada ingrediente, imaginando cómo crearía una atmósfera romántica. Especial para nuestra noche especial. Al regresar a nuestro antiguo apartamento de alquiler, un pequeño departamento en las afueras, comencé de inmediato a preparar todo. Puse las velas, abrí el vino para que respirara, como le gustaba decir a Miguel, y comencé a cocinar. De vez en cuando miraba el reloj. Miguel debía llegar alrededor de las 7. Su último proyecto, una aplicación móvil para la entrega de comida saludable, le estaba quitando todo su tiempo y a menudo se quedaba hasta tarde trabajando con los programadores. Al menos así explicaba sus llegadas tarde. Mientras preparaba su jamón con gazpacho, recordaba cómo nos conocimos hace 6 años. Apenas me había mudado a esta gran ciudad, trabajaba como recepcionista en un pequeño hotel y los fines de semana trabajaba como camarera en un bar de tapas. Fue allí donde conocí a Miguel. Llegó a almorzar con un socio. Alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa abierta y una mirada atenta de ojos marrones, enseguida llamó mi atención. Cuando el socio se fue, Miguel me pidió que me sentara a su mesa por un momento y me invitó a un café. Estuvimos casi 1 hora conversando. Incluso me regañaron por ello, pero valió la pena. Miguel hablaba de sus planes de negocio, de cómo pensaba lanzar una red de centros de fitness innovadores, de su visión del futuro. Hablaba con tanta pasión, con tanto entusiasmo, que era imposible no creer en su éxito. Para nuestra primera cita, me invitó a un restaurante elegante. Nunca antes había estado en lugares como ese y me sentía algo incómoda. Pero Miguel fue tan atento, tan caballeroso, que pronto me relajé. Me habló de sí mismo, de cómo terminó en la Universidad Prestigiosa Complutense, de cómo empezó su negocio desde cero, de cuánto había trabajado. También me habló de su madre, quien, después de la muerte de su padre, se quedó sola y a quien él quería y respetaba mucho. Ella es mi principal consejera, me dijo con una cálida sonrisa. Es la mujer más inteligente. Siempre. Sabe hacia dónde sopla el viento. Nuestra relación avanzó rápidamente. 3 meses después, Miguel me propuso matrimonio y 2 meses después nos casamos. La boda fue sencilla. Miguel dijo que estaba invirtiendo todo su dinero en el negocio y yo lo apoyé completamente. No necesitaba celebraciones extravagantes, limusinas ni vestidos de alta costura. Estaba feliz solo de estar con él. Su madre, Dolores Fernández, estuvo en nuestra boda. Y ya entonces noté que me miraba con cierto escepticismo. Era una mujer corpulenta, con un rostro decidido y una mirada penetrante de ojos grises, se comportaba con una dignidad exagerada. Cuando Miguel nos presentó, me observó de arriba abajo con una mirada evaluadora y sonrió fríamente. «Espero que hagas feliz a mi hijo», dijo con un tono que claramente denotaba dudas. Traté de causar una buena impresión en ella, fui educada, atenta, mostré interés por su opinión sobre varios temas, pero sentía que había una barrera invisible entre nosotras. «No pasa nada», pensé entonces. Con el tiempo verá cuánto amo a su hijo y me aceptará. Los primeros meses de nuestro matrimonio fueron como un cuento de hadas. Alquilamos un pequeño apartamento, lo decoramos a nuestro gusto. Miguel trabajaba en sus proyectos, yo trabajaba en la agencia de viajes donde conseguí empleo poco después de casarnos. Por las noches paseábamos por las calles de Madrid, íbamos al cine o simplemente nos quedábamos en casa abrazados, soñando con el futuro. Miguel hablaba de cómo su negocio iba a despegar pronto, cómo compraríamos una casa grande, viajaríamos, cómo tendríamos hijos. Yo lo escuchaba, sin respirar, creyendo cada palabra. Pero pasaba el tiempo y el esperado avance nunca llegaba. Un proyecto tras otro de Miguel fracasaba, no había inversiones, los socios lo dejaban, la idea resultaba prematura para el mercado. No se desanimaba, siempre encontraba una explicación para sus fracasos y se entusiasmaba con una nueva idea, muchas veces más ambiciosa que la anterior. Mientras tanto, nuestras finanzas se desvanecían poco a poco. El primer año no me di cuenta,
pero luego se hizo evidente que yo estaba pagando la mayoría de nuestros gastos. Miguel me pedía dinero prestado cada vez más para comprar equipo, pagar oficinas, hacer publicidad, y siempre prometía devolverlo pronto, cuando el proyecto empezara a generar ganancias. No dudaba de él, de su honestidad, de su talento. Si él decía que el dinero era para el negocio, era porque así era. Si prometía devolverlo, lo haría, solo necesitaba esperar un poco más. Estaba dispuesta a esperar, dispuesta a sacrificar mi comodidad y mis deseos por nuestro futuro brillante. A esa altura, ya había ascendido en mi carrera en la agencia de viajes, me convertí en gerente principal y luego en directora del área. Mi salario aumentó y pude mantenernos a los dos mientras Miguel desarrollaba su negocio. Me parecía justo, yo lo apoyaba ahora y cuando él tuviera éxito, él se encargaría de mí. Fue entonces cuando Dolores Fernández empezó a involucrarse más activamente en nuestras vidas. Vivía en su apartamento en el vecindario vecino, pero venía varias veces por semana supuestamente para ayudar con los quehaceres, traer una paella casera o simplemente visitar a su hijo. Pero siempre encontraba una excusa para criticar: la cena no estaba buena, el apartamento no estaba limpio, yo llegaba tarde del trabajo y no le prestaba suficiente atención a mi esposo. Trataba de no reaccionar ante sus comentarios, los atribuía a su preocupación por su hijo. Ella solo lo quiere y quiere lo mejor para él, me convencía a mí misma. Pero a veces sus palabras eran tan dolorosas que no podía evitar llorar. En esos momentos, Miguel generalmente tomaba una posición neutral. Mamá solo se preocupa. No lo tomes tan en serio, decía abrazándome, pero nunca se ponía de mi parte, nunca le pedía a su madre que moderara sus críticas. Poco a poco aprendí a abstraerme de esas críticas, a sonreír y a sentir ante los reproches de mi suegra, incluso cuando por dentro me hervía la indignación. Lo más importante para mí era mantener la paz en la familia, no agregar más problemas a Miguel. Él ya estaba, según sus palabras, dividido entre el negocio, que demandaba más y más tiempo y esfuerzo, y la familia. Cuando llegamos a nuestro tercer aniversario de bodas, me di cuenta de que quería más. No se trataba de bienes materiales, no, quería estabilidad, seguridad en el futuro. Quería que finalmente tuviéramos nuestra propia casa, no un apartamento de alquiler. Quería que pudiéramos planificar el futuro, pensar en tener hijos. Cuando le hablé de esto a Miguel, él me apoyó con entusiasmo: claro, querida, tienes toda la razón. Necesitamos nuestra propia casa. Estoy trabajando en un nuevo proyecto que va a despegar en los próximos meses. En cuanto esto suceda, compramos el apartamento, te lo prometo. Pero algo en sus palabras, algo en su mirada me hizo dudar. Tal vez fue la experiencia de promesas incumplidas, tal vez fue mi intuición. En ese momento decidí no esperar más el milagro y tomar el control de la situación. Empecé a ahorrar dinero por mi cuenta, a escondidas de Miguel, y cuando reuniera la cantidad suficiente, le haría una sorpresa: compraría el apartamento del que siempre soñamos. No fue fácil. Ahorré en todo, tomé proyectos adicionales, trabajé los fines de semana. El dinero que logré ahorrar lo guardaba en una cuenta separada, de la que Miguel no sabía nada. Cuando me preguntaba por qué trabajaba tanto, le explicaba que era para avanzar en mi carrera o por la situación difícil en la empresa. Él aceptaba estas explicaciones sin preguntar demasiado. Quizás porque él también llegaba tarde y no siempre podía darme una explicación. Y así, después de 3 años de trabajo arduo y ahorro estricto, logré reunir suficiente dinero para el pago inicial de la hipoteca. Encontré el apartamento perfecto en un edificio antiguo en el centro de Madrid, con techos altos y grandes ventanas con vistas al parque. Era el lugar exacto del que habíamos soñado con Miguel en los primeros meses de nuestro matrimonio. El pago mensual de la hipoteca era alto, pero con mi salario y los ingresos esperados de Miguel, si su negocio finalmente comenzaba a generar ganancias, podríamos manejarlo. Decidí poner el apartamento a mi nombre. Después de todo, el dinero para el pago inicial era mío, y mi historial crediticio era mejor que el de Miguel.
Además, así podría darle una verdadera sorpresa, entregándole los documentos listos y las llaves. Y llegó el día de nuestro 5º aniversario de bodas. Preparé una cena especial, me puse el vestido nuevo, coloqué las velas y serví el vino en las copas. Esperaba a Miguel con un nerviosismo especial, imaginando su alegría, su sorpresa, cuando le entregué las llaves de nuestro nuevo hogar. Cuando escuché el sonido de la llave en la cerradura, me acomodé el cabello y me enderecé. Mi corazón latía más rápido, anticipando su reacción al sorprenderlo. Imaginaba cómo me abrazaría, me giraría por la habitación, cómo me daría las gracias por este regalo, por esta confianza, por este amor. La puerta se abrió y me quedé paralizada de sorpresa. Miguel no estaba solo. Detrás de él se asomaba la robusta figura de su madre, Dolores Fernández. Por un momento pensé que había escuchado mal o que era algún tipo de malentendido. No podía ser que ella estuviera aquí, en nuestro aniversario. Pero no, ella realmente estaba allí, con su inconfundible traje azul oscuro, el cabello cuidadosamente peinado y un pesado colgante de oro en su cuello. «Hola, querida», Miguel me besó en la mejilla con esa ternura especial que siempre aparecía en su voz cuando su madre estaba cerca. No era la misma ternura que mostraba cuando estábamos solos. Era algo más fingido, más ostentoso, como si quisiera mostrarle a su madre: «Mira cuánto amo a mi esposa. Espero que no te moleste que haya invitado a mamá a nuestra celebración». Ella quería tanto felicitarnos por nuestro aniversario. En estos 5 años de matrimonio, ya había aprendido a ocultar mi decepción con destreza. Sonreí, tratando de que mi sonrisa pareciera sincera. «Claro que no. Me alegra verte, Dolores». Mi suegra sintió con una leve sonrisa desdeñosa, la que siempre me dedicaba cuando estaba conmigo. Como si me dijera: «Sé que no me recibes con gusto, pero no me importa». «Qué maravilloso olor», canturreó mientras se dirigía a la cocina y miraba la mesa puesta con una mirada crítica. «Antonio siempre decía que no sabías cocinar, pero parece que algo has aprendido en estos años». Tragué mi resentimiento. Después de 5 años, ya estaba acostumbrada a sus comentarios mordaces, a esas pequeñas agujas que con destreza me clavaba cada vez que nos veíamos. Miguel nunca se daba cuenta, o fingía no notarlo. Para él, su madre siempre era perfecta, intachable, una santa. Observé cómo ambos se acomodaban en la mesa, sintiéndome fuera de lugar en mi propia celebración. Dolores Fernández ya tomaba el control. «Miguel, siéntate aquí. Hay mejor luz. Carmen, trae otro plato. Y no esta ensalada, no me gustan los tomates, lo sabes». Con otro plato y cubiertos, agregué un tercer cubierto a nuestra cena romántica para 2. La caja de terciopelo con las llaves del nuevo apartamento quemaba el bolsillo de mi vestido. Ahora no es el momento para el sorpresa. Este pensamiento resonó con amargura, pero traté de recomponerme. «No pasa nada», pensé. «La noche aún está por delante. Cuando Dolores se vaya, finalmente podré sorprender a Miguel». La cena transcurrió en una atmósfera tensa. Trataba de mantener la conversación, hablaba de mi trabajo, de los planes a futuro, evitando por completo el tema del apartamento. El sorpresa debía mantenerse en secreto. Dolores se interesaba de manera floja por mis asuntos, y de vez en cuando desviaba la conversación hacia Miguel, su prometedor negocio que pronto debía tener éxito. Hablaba de él con tanto orgullo, como si ya fuera millonario y no estuviera viviendo del bolsillo de su esposa. «Mi Miguel siempre fue un niño especial», decía, brillando con sus ojos. Desde la escuela los maestros destacaron sus excepcionales habilidades en matemáticas y economía. Todos decían que llegaría lejos. Y aquí está, su propio negocio y proyectos prometedores. Siempre supe que tendría éxito. Miguel sonreía tímidamente, pero se veía que le gustaba escuchar estas palabras. «Mamá, estás exagerando», dijo él, pero en su voz no había verdadera negación. «No seas modesto, hijo», respondió Dolores. «Estás en el camino correcto.
Solo necesitas un poco de paciencia y el apoyo adecuado. Las últimas palabras las dijo con una mirada rápida hacia mí, cargada de reproche. Hice como si no notara el comentario. Miguel es realmente muy talentoso, dije, tratando de sonar sincera. Tiene tantas ideas, tanta energía. Estoy segura de que tendrá éxito. Dolores frunció ligeramente el ceño, como si mis palabras no fueran apropiadas o fueran falsas. Por supuesto, respondió fríamente. Si no lo interrumpen los factores ajenos. Sentí como el color subía a mis mejillas. Bajo factores ajenos, claramente se refería a mí. En sus ojos, siempre fui un obstáculo para su hijo, algo temporal que algún día debería desaparecer, dejando espacio para algo o alguien más digno. Cuando Miguel salió a fumar en el balcón, mi suegra se inclinó hacia mí sobre la mesa. Sabes, Carmen, a tu hijo le hace falta apoyo. Un verdadero apoyo, no esos constantes comentarios sobre lo poco que gana. Quise responder que nunca había reprochado a Miguel por el dinero, pero ella continuó. Estaba pensando, ¿y si se mudan a un apartamento más grande? En un lugar tan pequeño es difícil desarrollarse creativamente. Miguel tiene tantas ideas, pero en esta jaula simplemente se ahogan. Casi me reí por la ironía de la situación. Si tan solo supiera que dentro de una hora iba a darle a su hijo las llaves del nuevo apartamento. Pero la risa se me quedó atascada en la garganta. Cuando miré los ojos de mi suegra, había algo más en ellos, algo que no coincidía con sus palabras. Como si supiera o intuyera mi sorpresa. Pero eso era imposible. Estaba segura de mi secretismo. Tienes razón, Dolores, respondí cautelosamente. A Miguel le hace falta espacio para ser creativo. Estoy pensando en ello. Ella entrecerró los ojos, como evaluando la sinceridad de mis palabras. Qué bueno que lo entiendas, finalmente dijo. Lo importante es que esta mudanza no sea una carga adicional para tu marido. Ya tiene demasiadas preocupaciones. Asentí sin saber qué decir. Sus palabras, como siempre, contenían una crítica oculta, un recordatorio de que yo debía hacerme cargo de nuestra nueva vivienda sin preocupar a Miguel por cuestiones financieras. Bueno, de algún modo eso era lo que planeaba hacer. Cuando Miguel regresó, decidí que era el momento. Aunque fuera incómodo hacerlo frente a mi suegra, no podía esperar más. Saqué del bolsillo del vestido la pequeña caja azul con un lazo plateado y se la ofrecí. Feliz aniversario, mi amor. Este es mi regalo para ti. Para nosotros. Miguel tomó la caja con algo de desconcierto, como si no esperara un gesto así. ¿Qué es esto?, preguntó, girando la caja entre sus manos. Ábrelo, sonreí, sintiendo como mi boca se secaba de la emoción. Desató lentamente el lazo, abrió la tapa y se quedó inmóvil al ver las llaves y los documentos. ¿Esto, qué es?, murmuró, sin creer lo que veía. Este es nuestro nuevo hogar. No pude evitar sonreír, a pesar de la presencia de mi suegra. Compré un apartamento en el centro, el que siempre soñaste, con balcón y vista al parque. Podemos mudarnos mañana mismo. El rostro de Miguel reflejaba una extraña mezcla de emociones, sorpresa, alegría, pero también algo que parecía miedo. Miró a su madre, quien se había quedado quieta con la copa en la mano. Mamá, ¿lo escuchaste? Ahora tenemos nuestro propio apartamento. Dolores lentamente dejó la copa sobre la mesa. ¡Qué maravillosa noticia!, dijo con una expresión como si acabara de recibir un diagnóstico terminal. ¿Y a nombre de quién está la propiedad? La pregunta sonó inapropiada, incluso grosera, pero no dejé que se notara. A mi nombre, por supuesto. Yo lo compré. Pero es nuestro apartamento, Miguel. Bueno, por supuesto, respondió la suegra. Qué prudente de tu parte. Su tono estaba lleno de sarcasmo, y sentí como una ola de irritación se apoderaba de mí. ¿Por qué no podía alegrarse por nosotros? ¿Por qué siempre buscaba algo negativo,
un significado oculto, una sombra en todo lo que hacía. Pero antes de que pudiera responder, Miguel saltó de su lugar y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Gracias, gracias. Susurraba en mi oído. Pero detrás de él vi el rostro de mi suegra y no mostraba ni una pizca de alegría por nosotros. Al contrario, en su mirada había algo calculador, como si ya estuviera planeando cómo darle la vuelta a la situación a su favor. El resto de la noche transcurrió en una atmósfera extraña. Miguel estaba emocionado, como un niño que recibe un regalo muy esperado. Hablaba sin parar sobre cómo amueblaremos el nuevo apartamento, qué reformas haremos, cómo recibiremos a los invitados. Dolores, sin embargo, se mantenía sospechosamente callada, solo interrumpiendo de vez en cuando con breves comentarios. Los observaba a ambos y una extraña sensación de inquietud no me dejaba. Algo no encajaba en su reacción, algo no coincidía con la respuesta normal a un regalo tan grande. La reacción de Miguel parecía exagerada, demasiado expresiva, como si tratara de compensar alguna incomodidad interna. Y el silencio de Dolores era demasiado pesado, demasiado significativo. Cerca de las 10 de la noche, cuando ya habíamos terminado el vino y la conversación comenzaba a decaer, mi suegra repentinamente anunció que era hora de irse. «Acompáñame, hijo», le pidió a Miguel. «Aprovechemos para hablar de tu nuevo proyecto. Tengo algunas ideas». Se fueron, dejándome sola con los platos y mis pensamientos sobre lo extraño de esa noche. ¿Por qué reaccionó así mi suegra ante la noticia del apartamento? ¿Por qué Miguel no solo parecía feliz, sino también asustado? ¿Y de qué nuevo proyecto hablaba Dolores, si justo ayer Miguel me aseguraba que estaba completamente centrado en su aplicación de entrega de comida? Terminé con los platos y me senté en el sofá, cansada pero todavía agitada. Tomé mi teléfono y miré las fotos del nuevo apartamento que había tomado durante el día. ¡Qué bonito, qué espacioso, qué luminoso! ¿Realmente la sombra de mis difíciles relaciones con mi suegra lo ensombrecerá? ¿Realmente me sentiré incómoda allí, insegura, como si siempre estuviera bajo el ojo crítico de Dolores? Extrañamente, la sensación de triunfo que había anticipado todo el día no llegó. En su lugar, sentí inquietud, una vaga premonición de que algo no estaba bien. Traté de alejar esos pensamientos, diciéndome a mí misma que solo estaba cansada, que me había preocupado demasiado por preparar la sorpresa. Y ahora había llegado la reacción natural, el descenso emocional después de tanta tensión. Miguel regresó casi una hora después. Se veía pensativo, incluso algo deprimido. ¿Está todo bien?, le pregunté, tratando de encontrar su mirada. Asintió, sonriendo distraídamente, y se sentó junto a mí en el sofá. «Solo que mamá está preocupada por su salud», dijo sin mirarme a los ojos. «Dice que le cuesta cada vez más manejar todo sola». Mi corazón se apretó con un mal presagio. Sabía a dónde iba esta conversación, pero no quería creer que Miguel realmente me propondría esto el mismo día en que le regalé nuestra nueva vida. ¿Necesita ayuda en casa? ¿Puedo ir más seguido, ayudarla con la limpieza o las compras? Miguel tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos. No se trata de eso, Carmen. Mi mamá necesita cuidados constantes. El médico dijo que tiene problemas de corazón. No puede quedarse sola. Me quedé inmóvil. ¿Y qué propones tú? Creo que, se detuvo, pero luego continuó con una firmeza inesperada. Creo que lo mejor sería que mamá se mudara con nosotros al nuevo apartamento. Tiene 2 habitaciones, ¿verdad? El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Miré a mi esposo, sin creer lo que estaba escuchando. Mis esperanzas de una vida feliz juntos en el nuevo apartamento se desmoronaban frente a mis ojos. ¿Estás sugiriendo que tu madre viva con nosotros en el apartamento que compré para nosotros? No lo digas como si fuera algo horrible, respondió Miguel, con tono defensivo. Ella es mi madre, Carmen. Está envejeciendo, necesita cuidados.
No podemos simplemente dejarla. Tiene 53 años, Miguel. Traté de hablar con calma, pero sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi interior. Puede cuidarse sola. Además, tiene un gran apartamento en un buen barrio. Podría contratar una cuidadora si está tan mal. Mi esposo desvió la mirada. No se trata solo de eso. Se siente sola desde la muerte de su padre. Necesita tener a su familia cerca. Suspiré profundamente, tratando de organizar mis pensamientos. Ya habíamos pasado por conversaciones similares antes. Cada vez que planeábamos algo nuevo, unas vacaciones, una reforma, una gran compra, Dolores siempre encontraba la forma de intervenir, redirigiendo nuestra atención y nuestros fondos hacia sus necesidades. Y cada vez, Miguel cedía. Recuerdo cuando hace 2 años planeábamos ir al mar, por primera vez desde que nos casamos. Encontré una excelente oferta para las Islas Canarias y pagué el depósito. Ya nos imaginábamos paseando por el paseo marítimo, nadando, tomando el sol. Y de repente, una semana antes del viaje, Dolores necesitaba una reparación urgente en el baño. Las tuberías están rotas, el agua está inundando a los vecinos de abajo, explicó. Miguel, por supuesto, no podía dejar a su madre en apuros. Cancelamos el viaje, perdiendo el depósito, y gastamos el dinero ahorrado para las vacaciones en la reparación del baño de mi suegra. O el caso del año pasado, cuando era mi cumpleaños. Miguel prometió una noche romántica, reservó una mesa en un restaurante. Estaba tan emocionada por el día, incluso compré un vestido nuevo. Pero una hora antes de salir, Dolores llamó, tenía la presión alta, se sentía mal y quería que su hijo fuera a verla. Miguel, por supuesto, fue, y yo me quedé sola en casa, con el vestido nuevo y el frigorífico lleno de tarta de cumpleaños no comido que había hecho para nosotros. Escucha, lo tomé por los hombros, obligándolo a mirarme a los ojos. Entiendo que te preocupe tu madre. Es normal, pero nuestro nuevo apartamento es nuestra oportunidad de comenzar de nuevo. Solo tú y yo, sin interferencias. ¿No es esto lo que querías? En su rostro se reflejó una lucha interna. Por un momento pensé que iba a estar de acuerdo conmigo, pero luego su expresión cambió, se volvió más dura. Mamá no es una interferencia, Carmen. Ella es mi familia, y pensé que también se había convertido en tu familia. Claro que es familia, empecé a perder la paciencia, pero eso no significa que tenga que vivir con nosotros. Ella tiene su propio apartamento, su propia vida, y nosotros la nuestra. Miguel se levantó abruptamente. Ya lo decidí. Mi mamá se mudará con nosotros. Si no te gusta esto, se detuvo, y vi algo nuevo en su mirada, algo aterrador. Si no te gusta, puedes irte. Solo deja las llaves. No podía creer lo que estaba oyendo. El hombre con el que había vivido 5 años, a quien acababa de regalarle un apartamento que compré con mi sudor y sacrificio, me estaba echando de mi propia casa a favor de su madre. Era tan absurdo que no sabía qué responder. Sentía una mezcla de dolor, decepción y furia. 5 años de matrimonio, todos nuestros sueños y planes juntos, todos mis sacrificios y esperanzas, todo esto se desvaneció ante el deseo de Miguel de complacer a su madre. Siempre supe que estaba muy unido a ella, que ella tenía una gran influencia sobre él, pero nunca pensé que esta conexión podría destruir nuestra familia. No puedes hablar en serio, finalmente logré decir. El apartamento está a mi nombre. Soy la propietaria. Estamos casados, Carmen, respondió fríamente Miguel. Por ley, es nuestra propiedad común, y tengo los mismos derechos sobre ella que tú. Sabía que no era del todo cierto, porque el apartamento había sido comprado con mis ahorros personales, los cuales empecé a ahorrar antes del matrimonio, pero no tenía sentido discutir en ese momento. Miguel parecía inflexible, y yo necesitaba tiempo para reflexionar sobre la situación. Hablemos de esto mañana, propuse, tratando de sonar conciliatoria. Ahora ambos estamos cansados y alterados.
El aniversario, el nuevo apartamento, son demasiadas cosas para un solo día. Miguel se relajó un poco. Está bien, aceptó él. Pero mi decisión no cambiará. Mi madre nos necesita y no la voy a abandonar. Esa noche casi no dormí, dando vueltas en mi lado de la cama, escuchando la respiración regular de mi marido. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo después de lo que dijo? ¿Cómo podía borrar tan fácilmente todas mis esperanzas y sueños? ¿No se daba cuenta de cuántos sacrificios me costó comprar este apartamento? ¿No valoraba mi regalo, mi sacrificio? Los pensamientos se mezclaban en mi cabeza, sucediéndose unos a otros. Tal vez todo se debía a que Dolores está realmente enferma y Miguel se preocupa sinceramente por ella, pero ¿por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué durante todo ese tiempo, mientras elegía el apartamento, hacía los trámites y planeaba la sorpresa, nunca mencionó que su madre necesitaba nuestra atención constante? O tal vez el problema era otro. Tal vez Miguel simplemente no quería vivir separado de su madre porque está acostumbrado a su cuidado, a que siempre esté cerca, siempre dándole consejos, siempre apoyándolo. O, peor aún, tal vez ellos ya lo habían planeado juntos, esperar a que comprara el apartamento y luego ponerme ante el hecho, o acepto las nuevas reglas del juego, o me voy. Este pensamiento me pareció demasiado horrible, demasiado increíble. Miguel no podría hacerme eso. Me amaba, estaba segura de ello. Simplemente, estaba demasiado apegado a su madre, demasiado influenciado por ella. Y Dolores aprovechaba eso, manipulándolo para conseguir lo que quería. Pero cuanto más lo pensaba, más claro me parecía, el problema no estaba en la conversación de hoy, era mucho más profundo y antiguo. Miguel siempre había puesto los deseos de su madre por encima de los míos, siempre encontraba excusas para su intervención en nuestra vida. Y yo siempre cedía, creía que con mi amabilidad y paciencia ganaría su amor incondicional. ¿Y si me equivoqué todo este tiempo? ¿Y si Miguel se casó conmigo no por amor, sino porque yo era conveniente, trabajadora, paciente, dispuesta a financiar sus interminables proyectos? ¿Y si para ambos solo era una billetera, y no una persona con deseos y derechos propios? Estos pensamientos me dolían, pero me hicieron mirar nuestra vida desde otro ángulo. De repente, muchas rarezas encontraron explicación. ¿Por qué Miguel nunca me invitaba a sus reuniones con socios de negocios? ¿Por qué el dinero que pedía para el desarrollo nunca se devolvía completamente? ¿Por qué su madre siempre me miraba con desdén apenas disimulado? Poco a poco, en mi cabeza empezó a encajar un rompecabezas. Tal vez no había ningún negocio en realidad. Tal vez todos esos años Miguel solo me había utilizado, inventando proyectos y gastos inexistentes para conseguir dinero. Y Dolores. Tal vez no solo era una suegra controladora y crítica, sino también cómplice de este engaño. No, eso era demasiado. No podía creer que la persona que amaba desde hacía 5 años, con la que compartía la cama, los sueños y los planes, me hubiera estado engañando tan cínicamente todo este tiempo. Debía haber otra explicación. Tal vez Miguel realmente creía en sus proyectos, simplemente era demasiado inexperto o desafortunado en los negocios. Tal vez su madre realmente se preocupaba por su bienestar y solo lo expresaba de una forma inaceptable para mí. Con estos pensamientos inquietantes, me quedé finalmente dormida, aunque era un sueño inquieto. Por la mañana, me desperté por el sonido de una puerta cerrándose. Miguel ya se había ido. En la mesa de la cocina encontré una nota: me reúno con un inversor potencial. Volveré por la noche. Espero que te calmes y podamos hablar tranquilamente sobre el tema de mamá. Te quiero. M. De repente, una idea me hizo estremecer. ¿Y si Miguel no se fue a la reunión con el inversor, sino que fue a ver a su madre para discutir cómo hacerme aceptar su mudanza? O peor aún, ¿y si ya había comenzado a llevar sus cosas a nuestro nuevo apartamento sin pedirme permiso? Este pensamiento me inquietó tanto que me levanté de inmediato y fui hacia el nuevo apartamento.
Durante el trayecto, no pude dejar de sentir que encontraría allí a Miguel y Dolores ya organizando los muebles y discutiendo en qué habitación viviría cada uno de nosotros. Para mi alivio, el apartamento estaba vacío. Recorrí las habitaciones, revisando si había algo nuevo. Pero todo estaba igual que ayer, paredes vacías, suelo limpio, el olor a pintura fresca. Me senté en la ventana, mirando el parque al otro lado de la calle. Los árboles ya empezaban a ponerse amarillos. Los primeros signos de otoño se podían ver en sus copas. Qué simbólico, pensé. Mi felicidad, como este verano, llega a su fin, dando paso a algo nuevo, desconocido y posiblemente frío. No sabía qué hacer a continuación, regresar a casa y esperar a Miguel, intentar explicarle de nuevo por qué no quiero que su madre viva con nosotros, o tal vez simplemente aceptar sus condiciones, resignarme a que Dolores era parte de nuestra vida cotidiana y tratar de encontrar una manera de coexistir con ella. Pero algo dentro de mí se rebelaba contra esta última opción. Había soportado demasiado tiempo, había callado demasiado tiempo, me había ajustado demasiado tiempo a los deseos de los demás. Este apartamento era mi victoria, mi logro, mi oportunidad para una vida normal y feliz, y no estaba dispuesta a renunciar a ello tan fácilmente. La mañana siguiente. Llegó demasiado rápido. Miguel se despertó de buen humor, como si no hubiera habido ningún conflicto el día anterior. Buenos días, cariño. Me besó en la mejilla. Vamos hoy a la nueva casa, echemos un vistazo otra vez, y luego podemos ir a ver a mamá para ayudarla a recoger sus cosas. Lo miraba sin entender cómo podía ser tan despreocupado. Miguel, no hemos terminado la conversación de ayer. No estoy de acuerdo con que tu madre viva con nosotros. Su sonrisa se desvaneció. Pensé que ya te habías conformado con eso. Escucha, entiendo cómo te sientes, pero esto no se discute. Mamá se mudará con nosotros y punto. ¿Y mis sentimientos? ¿Mis deseos? ¿Acaso tienen algún valor para ti? No levanté la voz, pero cada palabra estaba llena de amargura. Miguel suspiró con una paciencia exagerada, como si le estuviera explicando algo muy sencillo a un niño tonto. Claro que sí, pero en este caso, la salud de mamá es más importante que tu comodidad. Esto es temporal, Carmen. En cuanto se sienta mejor, encontraremos una solución. Pero sabía que eso era mentira. No había nada temporal en esto. Si Dolores se muda con nosotros, se quedará para siempre, y nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro futuro, todo quedará bajo su control. Recordé cómo, al principio de nuestro matrimonio, habíamos hablado sobre tener hijos. Yo soñaba con 2, un niño y una niña, él estaba de acuerdo, decía que también quería tener hijos en el futuro, cuando su negocio comenzara a generar ingresos estables. Pero cada vez que hablaba de esto con Dolores cerca, ella encontraba la manera de cambiar de tema o hacer que la idea de tener hijos pareciera inoportuna, irracional, incluso peligrosa. Los niños son una gran responsabilidad, decía ella. Y un gasto enorme. Aún no se han estabilizado. ¿Qué hijos? ¿Y la salud? Carmen, ¿en tu familia hay enfermedades hereditarias? No. ¿Estás segura? ¿Y qué pasa con tu tía que tiene diabetes? Eso es hereditario. Y cada vez después de esas conversaciones, Miguel se volvía más cauteloso al hablar de hijos, más reservado en sus promesas. Mamá tiene razón, decía él. Vamos a esperar un poco más. Primero el negocio, luego los hijos. Yo aceptaba, entendiendo que en parte tenía razón. Pero ahora, mirando atrás, veía cómo Dolores sistemáticamente socavaba nuestros planes, nuestros sueños, nuestro futuro. Y Miguel siempre se ponía de su parte. No. Dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. No dejaré que esto pase. El apartamento es mío, y soy yo quien decide quién vivirá allí. La cara de Miguel se transformó, se volvió dura y extraña. ¿De verdad? ¿Y qué vas a hacer?
¿Echarme a mí y a mi madre? Si es necesario, sí. No me reconocí en ese momento. Nunca antes le había enfrentado tan abiertamente. He permitido durante demasiado tiempo que tú y tu madre me manipulen, pero esto se acaba. Miguel se rió, pero su risa no tenía diversión, solo desprecio. ¿Te olvidas, Carmen? No olvides quién toma las decisiones en esta familia. Sí, lo recuerdo, mi voz temblaba, pero seguía hablando. Tu madre toma las decisiones y tú las ejecutas. Y yo solo pago las cuentas. Él se levantó bruscamente de la cama. No eres justa. Trabajo mucho. Tengo un negocio serio. Si aún no hay ganancias, eso no significa. No tienes ningún negocio, Miguel. Lo interrumpí. Nunca lo has tenido. Solo hablas, haces promesas y gastas mi dinero en cosas que ni siquiera sé qué son. Esa era la verdad que había estado ocultando incluso ante mí misma todos estos años. Nunca había visto una prueba real de su negocio, ni oficina, ni empleados, ni clientes, solo palabras bonitas y castillos en el aire. Miguel se puso pálido. ¿Cómo te atreves?, susurró. Me atrevo, porque esta es mi vida. Me levanté de la cama y me acerqué al armario para vestirme. Y ya no voy a dejar que tú ni tu madre dispongan de ella. Él me observaba con creciente ira. ¿A dónde vas? Al banco. Respondí, mientras me abrochaba la blusa. Y luego a ver a un abogado. Quiero asegurarme de que el apartamento esté realmente protegido de tus pretensiones y de las de tu querida mamá. Eso fue demasiado para él. Miguel me agarró de la muñeca con tanta fuerza que grité de dolor. No vas a ir a ningún lado. Su rostro se distorsionó de rabia. Eres mi esposa y harás lo que yo diga. En ese momento vi su verdadero ser, no ese hombre amable y un poco despreocupado al que amaba desde hacía 5 años, sino una persona cruel, egoísta, que me veía solo como una fuente de ingresos y comodidades. Su agarre era fuerte, doloroso, y en sus ojos vi no solo ira, sino algo terrible, oscuro, que siempre se había escondido tras la máscara de encanto y despreocupación. Suéltame, dije fríamente. Si no, llamaré a la policía. Mi amenaza surtió efecto. Miguel abrió los dedos, aún temblando de rabia. Te arrepentirás de esto, Carmen. Te juro que lo lamentarás profundamente. Seguí vistiéndome en silencio. Algo dentro de mí había muerto, tal vez esa joven ingenua que creía en el amor incondicional y en los nobles motivos. En su lugar, nacía una nueva yo, cautelosa, decidida, dispuesta a defender mis propios intereses. Cuando salí de la casa, sentí una extraña mezcla de miedo y liberación. La vida que conocía se desmoronaba ante mis ojos. Pero, tal vez, de esos escombros podría construir algo mejor, algo real. En el camino al banco llamé al trabajo y pedí un día libre, diciendo que me sentía mal. No era una mentira, realmente me sentía enferma al darme cuenta de cuánto tiempo había vivido en ilusiones. Lo primero que hice fue revisar el estado de nuestras cuentas conjuntas. Para mi horror, pero sin sorpresa, descubrí que casi todo el dinero había desaparecido. La noche anterior, después de que le entregué las llaves del apartamento a Miguel, él había retirado casi todo nuestro dinero en efectivo, quedando menos de 1.000 euros. Este descubrimiento fue como un golpe al estómago. ¿Realmente Miguel había caído tan bajo? ¿Realmente le importaban más el dinero que nuestra relación, nuestro matrimonio, nuestra vida juntos? La amarga verdad era que lo sabía desde hacía tiempo, solo que no quería aceptarlo, ni siquiera ante mí misma. Afortunadamente, tenía otra cuenta de la que Miguel no sabía, donde había estado ahorrando para el apartamento. Allí aún quedaba algo de dinero, no mucho, pero suficiente para seguir adelante por un tiempo. Mi siguiente destino fue la oficina de un abogado. No sabía a quién elegir, así que entré en la primera consulta jurídica que encontré. Tuve suerte, me atendió una abogada experimentada, especializada en derecho familiar.
Se llamaba Victoria Rodríguez, una mujer de unos 50 años, con el cabello corto y canoso, y una mirada inteligente en sus ojos grises. Escuchó mi historia con paciencia, sin interrumpirme, solo tomando algunas notas en su cuaderno. Cuando terminé, me hizo algunas preguntas de aclaración y luego dijo algo que, al mismo tiempo, me tranquilizó y me preocupó. Según tu relato, el apartamento realmente es tu propiedad personal y no un bien común en el régimen de gananciales. Lo compraste con dinero que ahorraste antes del matrimonio y lo registraste a tu nombre. Pero hay un matiz según la legislación española. Si tu esposo puede demostrar que contribuyó de manera significativa al presupuesto familiar, permitiéndote ahorrar para este apartamento, tendría la posibilidad de reclamar una parte de la propiedad. Me sonreí amargamente. ¿Contribuyó? Llevó 5 años viviendo a mi costa, contándome cuentos sobre su negocio inexistente. Victoria Rodríguez asintió con comprensión. Noté algo personal en su mirada, como si conociera demasiado bien mi historia. En ese caso, tienes buenas posibilidades de conservar el apartamento completamente para ti, pero te recomendaría preparar pruebas de que tú fuiste el principal sustento de la familia, extractos bancarios, recibos, cualquier documento que demuestre que el dinero para el apartamento fue exclusivamente tuyo. Tomé nota de todas sus recomendaciones. Antes de irse, Victoria Rodríguez me dio otro consejo. Y ten cuidado. Según mi experiencia, cuando se trata de dinero y bienes raíces, las personas pueden comportarse de manera impredecible, especialmente los cercanos. Sus palabras sonaron como una advertencia y me estremecí involuntariamente. Había algo profético en ellas, algo que me hizo ponerme alerta. ¿Crees que Miguel puede hacer algo peligroso? Victoria Rodríguez me miró pensativa. No conozco a tu esposo, así que no puedo juzgar, pero mi experiencia dice que las personas que mienten y manipulan durante años rara vez se rinden sin luchar cuando las desenmascaran. Solo mantente alerta. Salí de la oficina con el corazón pesado. ¿A dónde iría ahora? No quería volver a casa, seguramente allí estaría Miguel, posiblemente con su madre. Además, después de la conversación de la mañana, no estaba segura de que no fuera a tomar algún tipo de acción agresiva. Decidí ir a ver a mi vieja amiga Lucía. Nos conocimos en la universidad y fuimos inseparables durante mucho tiempo. Sin embargo, después de mi matrimonio, nuestros contactos se hicieron más raros. A Miguel no le gustaban mis amigas, las consideraba demasiado ruidosas y que me distraían de la familia. Ahora entendía que todo esto era solo una manera de aislarme, de hacerme más dependiente de él. Lucía vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Cuando la llamé por teléfono y le expliqué brevemente la situación, no dudó en invitarme a su casa. «Ven», me dijo. «Estoy en casa, no voy a salir». Cuando llegué, Lucía me recibió en la puerta. En los años que habían pasado, ella había cambiado. Se había vuelto más segura de sí misma, más madura, pero su sonrisa seguía siendo la misma, cálida, abierta, sincera. Me abrazó sin hacer preguntas y sentí como la tensión acumulada dentro de mí comenzaba a relajarse. «Pasa», dijo, llevándome a la pequeña pero acogedora sala de estar. «Voy a preparar té y me vas a contar todo». Por primera vez en mucho tiempo, me sentí a salvo. En la casa de Lucía todo estaba cálido, tranquilo, cómodo. Nadie me criticaba, nadie exigía explicaciones, nadie manipulaba mis sentimientos. Podía ser simplemente yo misma, con todos mis miedos, dudas y dolor. Mientras tomaba una taza de té caliente, le conté a Lucía todo sobre mi relación con Miguel, su negocio, la influencia de mi suegra, el apartamento que compré y la discusión que había ocurrido por la mañana. Ella me escuchaba atentamente, sin interrumpir, solo lanzando alguna mirada o frunciendo el ceño de vez en cuando. «Siempre sentí que había algo raro en él», dijo cuando terminé. «¿Recuerdas cómo se comportó en nuestra reunión de la graduación? Estaba contándonos todos sus grandes planes, cómo pronto se haría millonario.
Pero cuando Javier le preguntó detalles específicos sobre su negocio, cambió de tema de inmediato y desapareció. Asentí. Esa reunión fue una de las últimas en las que Miguel me acompañó a ver a mis amigos. Después de esa noche, siempre encontraba una excusa para no ir conmigo, o tenía trabajo urgente, o una reunión importante, o se sentía mal. ¿Sabes? Continuó Lucía, no eres la primera que se enfrenta a esto. Mi hermana estuvo en una situación similar. Su ex también juraba que estaba construyendo un negocio, le pedía dinero y le prometía un futuro dorado, pero luego resultó que durante todos esos años estaba viendo a otra mujer y gastaba el dinero en ella. Estas palabras me hicieron reflexionar. Siempre había creído que Miguel, a pesar de sus defectos, me quería y me era fiel. Pero, ¿y si todo eso también era una mentira? ¿Y si tenía otra mujer, o incluso otras mujeres? No sé qué hacer ahora, admití. Volver a casa me da miedo. Miguel puede ser agresivo cuando se enoja. ¿Y el nuevo apartamento? No estoy segura de que pueda vivir allí, sabiendo cómo han resultado las cosas. Lucía apretó mi mano. Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites. Y en cuanto al apartamento, no lo rechaces. Trabajaste mucho para comprarlo. Es tu casa, tu logro. No dejes que él te lo quite. Sus palabras me dieron confianza. Realmente merecía ese apartamento, merecía una vida mejor que la que tenía con Miguel. Gracias, dije. No sé qué haría sin ti. Lucía sonrió. Para eso están los amigos. Y ahora, vamos a pensar qué hacer a continuación. Elaboramos un plan de acción. El primer punto era cambiar las cerraduras del nuevo apartamento por si Miguel aún tenía llaves. Luego, reunir todos los documentos que demostraran que yo había sido el principal sostén de la familia y que el apartamento había sido comprado con mi dinero. Y, por último, presentar la solicitud de divorcio. El último punto me resultó el más difícil. A pesar de todo lo ocurrido, una parte de mí aún amaba a Miguel, aún esperaba que fuera un malentendido, que se arrepintiera, se disculpara y pudiéramos arreglar las cosas. Pero Lucía fue inflexible. Él ya mostró su verdadero rostro. Créeme, las personas no cambian tan rápido. Si ahora es capaz de tratarte así, lo hará una y otra vez si se lo permites. Sabía que tenía razón. Al recordar todos los años de nuestro matrimonio, veía cómo, poco a poco, Miguel se volvía más frío, más distante, más manipulador. No fue un cambio repentino, fue un proceso que simplemente me negaba a ver porque tenía miedo de la verdad. Esa noche mi teléfono comenzó a sonar con llamadas y mensajes de Miguel. Primero fueron amenazas, te arrepentirás. Haré que no consigas nada. Luego, súplicas, perdona, me dejé llevar. Hablemos. Después, otra vez amenazas. No respondí. No tenía nada que decirle. En algún momento, Dolores también llamó. Su voz en el teléfono sonaba dulce, fingidamente preocupada. Carmen, querida, ¿dónde estás? Miguel y yo estamos tan preocupados. Vuelve a casa, todo lo discutiremos tranquilamente. Estoy segura de que encontraremos una solución que nos convenga a todos. Casi me reí de la absurdidad de la situación. ¿De verdad pensaban que volvería como si nada hubiera pasado, después de todo lo ocurrido? ¿De verdad me consideraban tan ingenua, tan dependiente? Alrededor de la medianoche, recibí un mensaje de mi vecina del viejo apartamento. Carmen, hay un escándalo aquí. Tu marido está gritando, tirando cosas. Está con una mujer, también grita. ¿Deberíamos llamar a la policía? Respondí que era mejor no intervenir y agradecí la información. Entonces, Dolores ya estaba allí. Probablemente, ella y Miguel estaban tratando de encontrar documentos del apartamento o algo más que pudieran usar en mi contra. Este pensamiento me hizo estremecer. ¿Y si encontraban algo importante? ¿Y si tenían pruebas que les permitieran reclamar mi apartamento?
Tenía que actuar rápido. A la mañana siguiente, fuimos Lucía y yo al nuevo apartamento. De camino paramos en una empresa especializada en instalación de puertas y cerraduras. Acordamos que su cerrajero llegaría en 1 hora. Cuando llegamos al edificio, estaba tensa. ¿Y si Miguel ya estaba allí? ¿Y si había cambiado las cerraduras antes que yo? Pero mis miedos resultaron infundados. El apartamento estaba vacío. Las llaves que le di a Miguel la noche anterior aún funcionaban. Lucía y yo recorrimos rápidamente el lugar. Nada había cambiado desde mi última visita, las mismas paredes desnudas, el mismo ligero olor a pintura fresca. Experimenté una extraña sensación de alivio. Ese lugar aún no estaba arruinado por la presencia de Miguel y su madre, todavía podía ser mi hogar, solo mío. 1 hora después llegó el cerrajero y cambió las cerraduras. Elegí la opción más segura con varias capas de protección. Cuando terminó el trabajo y me entregó las nuevas llaves, sentí como parte de la tensión se liberaba de mí. Al menos físicamente, el apartamento ahora estaba protegido. Pero sabía que esto era solo el principio. Miguel no se rendiría tan fácilmente, especialmente bajo la presión de su madre. Necesitaban ese apartamento, cómodo y en una zona prestigiosa, que valía una pequeña fortuna y probablemente harían todo lo posible para conseguirlo. Lucía y yo decidimos inspeccionar el apartamento una vez más, ahora con más detalle, imaginando cómo lo decoraría sola, sin Miguel, sin su madre. Era un pensamiento inesperado, pero al mismo tiempo liberador. Ahora podía decidir yo misma qué muebles comprar, qué cortinas poner, qué color elegir para las paredes. Nadie criticaría mi gusto, nadie impondría sus preferencias. Aquí será el dormitorio, decía, señalando una de las habitaciones. Y aquí estará la sala. Y en el balcón pondré un pequeño escritorio y trabajaré mirando el parque. Lucía sonreía mientras escuchaba mis planes. ¿Ves? Ya te imaginas tu nueva vida sin él. ¿Y sabes qué? Suena genial. Ella tenía razón. A pesar de todo el dolor y la decepción, sentía una extraña sensación de entusiasmo al pensar en el futuro, un futuro que construiría por mí misma, bajo mis propias reglas, para mí. Al día siguiente, presenté la solicitud de divorcio. Victoria Rodríguez, mi abogada, me advirtió que el proceso podría ser largo y desagradable, especialmente si Miguel decidía disputar la división de bienes, pero estaba preparada para ello. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto, que estaba defendiendo mis intereses y no sacrificando todo por un falso bienestar familiar. Cuando se presentó la solicitud, decidí volver a nuestro viejo apartamento para recoger mis cosas personales. Lucía vino conmigo, temerosa de que Miguel pudiera volverse agresivo. Pero el apartamento estaba vacío, sin él ni sus cosas. Se había ido sin siquiera avisarme. Mientras recogía mis cosas, ropa, libros, fotos, joyas, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Cada objeto me recordaba nuestra vida juntos, los momentos que alguna vez parecieron felices. Pero ahora los veía de otra manera, como parte de una gran mentira, una gran ilusión en la que había vivido durante 5 años. Entre las cosas de Miguel, esparcidas por el apartamento, encontré algo inesperado, una carpeta con documentos que él claramente había olvidado o no le dio importancia. Contenía extractos de cuentas bancarias de las que ni siquiera sabía de su existencia. Las cantidades que pasaban por esas cuentas me sorprendieron. ¿De dónde sacaba Miguel tanto dinero siendo desempleado? Y entonces me di cuenta, todos esos años, cuando me pedía dinero para su negocio, no solo lo gastaba en entretenimiento, lo estaba invirtiendo, pero no en sus proyectos, sino en otros esquemas. Esquemas de los que no sabía nada. Le mostré los documentos a Victoria Rodríguez. Ella los estudió detenidamente y llegó a la conclusión de que Miguel probablemente estaba involucrado en alguna operación financiera sospechosa. Estas transacciones, estas cantidades, no corresponden a actividades comerciales normales, parecen más bien lavado de dinero o algo por el estilo. Me estremecí.
La persona con la que viví durante 5 años y en quien confiaba, no solo me mintió sobre sus ingresos, sino que podría estar involucrado en algo ilegal. Y lo peor de todo, usó mi dinero para ello. ¿Qué debo hacer con estos documentos?, le pregunté a la abogada. Ella reflexionó. Por un lado, esto es un fuerte argumento en el proceso de divorcio. Por otro lado, si tu esposo realmente estuvo involucrado en algo ilegal, podrías verte involucrada en esto como cómplice, aunque no supieras nada. Decidí guardar los documentos, pero no usarlos por ahora. Eran mi seguro en caso de que Miguel decidiera actuar de manera agresiva. De regreso con Lucía, pensaba en lo mucho que había cambiado mi vida en los últimos días. De una mujer segura de su matrimonio feliz, me había convertido en una mujer sola, asustada y con un futuro incierto. Pero al mismo tiempo, sentía algo diferente, alivio. Como si una enorme carga, que había llevado durante todos estos años, finalmente se hubiera desvanecido de mis hombros. Ya no tenía que seguir fingiendo que creía en el negocio inexistente de Miguel, ya no tenía que soportar las críticas y manipulaciones de su madre, ya no tenía que sacrificar mis sueños y deseos por una ilusión de felicidad familiar. ¿Sabes?, le dije a Lucía mientras tomábamos té en su cocina. A pesar de todo este desastre, me siento más libre, por así decirlo. Ella sonrió comprensivamente. Es porque finalmente dejaste de vivir la vida de otro y comenzaste a vivir la tuya. ¿Y sabes qué? Te queda muy bien. Las siguientes semanas fueron tensas. Finalmente, Miguel apareció, pero no en persona, sino a través de su abogado. Exigía la mitad del apartamento, argumentando que tenía derecho a él como esposo. Victoria Rodríguez respondió con firmeza que eso era imposible, ya que el apartamento había sido adquirido con mis fondos personales, ahorrados antes del matrimonio. Mientras tanto, comencé a construir mi nueva vida poco a poco, compré los muebles más necesarios para el apartamento, trasladé mis cosas, volví al trabajo, donde mis compañeros me recibieron con simpatía y apoyo. Resulta que muchos de ellos ya sospechaban que algo no iba bien con mi matrimonio. Todos vimos cómo se comportaba en las fiestas de la empresa, me confesó Raquel, mi colega y amiga. Siempre presumía de sus logros inexistentes, pero nunca podía responder a preguntas concretas. Y además, no sé si debería decirlo, pero en la fiesta del año pasado de San Isidro, cuando te fuiste temprano por la migraña, él coqueteaba descaradamente con la nueva chica de contabilidad. Esta información debería haberme dolido, pero de alguna manera sentí solo alivio. Significaba que no estaba loca, que no estaba inventando problemas donde no los había, otras personas también veían lo que yo me había negado a ver durante tanto tiempo. Una noche, cuando volvía del trabajo, Dolores me esperaba en la entrada de mi nuevo edificio. Al ver su figura imponente, me tensé instintivamente. «Tenemos que hablar», dijo de manera tajante, bloqueándome el paso. Sacudí la cabeza. «No tenemos nada de qué hablar, Dolores. Todos los asuntos los resuelven nuestros abogados». Ella emitió un sonido desagradable, algo entre una risa y un resoplido. ¿Abogados? ¿Crees que ellos te ayudarán? No sabes con quién te has metido, niña. Mi hijo no es tan simple como crees. Ya me di cuenta, respondí fríamente. Por favor, quítate de mi camino. Pero no se movió. Escúchame bien, su voz se volvió más baja, pero no menos amenazante. Si sigues insistiendo, encontraremos una manera de hacer que te arrepientas de esto. Miguel tiene conexiones que ni imaginas. Un solo llamado y podrías tener problemas serios en el trabajo o incluso con la ley. Sentí como mi espalda se enfriaba. No era una amenaza vacía. Con los documentos que había encontrado, Miguel realmente podría estar involucrado con personas influyentes pero de dudosa moralidad. ¿Me estás amenazando?, le pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Te estoy advirtiendo, Dolores sonrió, pero sus ojos seguían fríos. Haz lo que te digo, transfiere el apartamento a Miguel y todo se resolverá pacíficamente.
Si no, quién sabe qué podría pasar. Suspiré profundamente, reuniendo mis pensamientos, luego saqué mi teléfono y encendí la grabación. Repita, por favor, lo que acaba de decir, para el registro. La cara de mi suegra se deformó por la ira. Se dio vuelta bruscamente y se alejó rápidamente, pero no olvidó lanzar, por encima del hombro: te arrepentirás de esto. No vamos a retroceder. Me quedé mirando cómo se alejaba y sentí como dentro de mí no crecía el miedo, sino la ira. Pensaban que podían asustarme y quitarme lo que había ganado con mi esfuerzo, que me rendiría después de algunas amenazas. No, eso no va a pasar. Lucharé hasta el final. Esa misma noche llamé a Victoria Rodríguez y le conté lo que había sucedido. Ella me recomendó que denunciara el intento de extorsión y las amenazas a la policía. Esto te dará una protección adicional. Si realmente intentan hacer algo, ya tendrás un precedente registrado. Seguí su consejo. Ir a la policía fue desagradable. El oficial que aceptó la denuncia me miró con un escepticismo apenas disimulado. Disputas familiares, murmuró mientras llenaba el formulario. Siempre lo mismo. No era una protección muy confiable, pero al menos ahora tenía un documento oficial que respaldaba las amenazas en mi contra. Al salir del edificio de policía, subí el cuello de mi abrigo, protegiéndome del viento otoñal que cortaba. Las pequeñas gotas de lluvia golpeaban mi rostro, pero no tenía prisa por irme, permanecí junto a la fría pared de concreto. Un nudo de sentimientos encontrados se formaba en mi pecho, alivio por lo que había hecho y al mismo tiempo preocupación por el futuro incierto. Pasaron semanas y de Miguel y su madre no supe nada. Solo a través del abogado continuaron los intentos de impugnar mi derecho sobre el apartamento. Comencé a pensar que se habían arrepentido, que mi resistencia los había tomado por sorpresa y decidieron retirarse. En esos días, pensé mucho en el pasado, repasando en mi mente escenas de nuestra vida, como fotogramas de una película antigua. ¿Hubo señales que ignoré? ¿Momentos en los que podría haber sospechado del engaño? Recordé un incidente de hace 3 años, una fiesta de la empresa, cuando Miguel le contaba a mi jefe sobre su proyecto empresarial con tanto encanto. Sus ojos brillaban, sus manos trazaban figuras complicadas en el aire y su voz sonaba llena de entusiasmo. En 6 meses entraremos en el mercado internacional, decía con confianza. El jefe lo escuchaba con interés, hacía preguntas y Miguel respondía sin titubeos, soltando términos, cifras, nombres de empresas. Yo estaba allí, observándolos desde un lado, y mi corazón se llenó de orgullo. Estaba orgullosa de mi marido, tan inteligente, tan prometedor. Pero al día siguiente, cuando le pregunté por los detalles de los cuales no había oído hablar antes, él simplemente me desvió. Es demasiado complicado de explicar, Carmen. No te interesará. Y luego estuvo ese día en el que regresé antes del trabajo y lo encontré con una carpeta de documentos que apresuradamente escondió al escuchar el sonido de la llave en la puerta. A mi pregunta, él respondió que eran solo papeles para un nuevo proyecto, pero tuve tiempo de ver el logotipo de Banco Santander en la esquina de la hoja superior. En ese momento no le di importancia. ¿Qué raro hay en que un empresario tenga que tratar con un banco? Ahora, al recordar la expresión en su cara en ese momento, confusión mezclada con irritación, entendía que debería haberme alertado. Esos recuerdos me causaban una amarga decepción en mí misma. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo no vi lo evidente, que frente a mí había un hábil manipulador, no un marido amoroso? Pero me equivoqué al pensar que Miguel y Dolores se habían rendido. Simplemente estaban esperando el momento adecuado. Ese momento llegó el viernes por la noche, cuando, después de una agotadora semana de trabajo, regresaba a casa. Estaba oscuro en el vestíbulo, alguien había roto la bombilla. No le di importancia, buscando instintivamente las llaves en mi bolso. De repente, sentí un fuerte golpe en la espalda y alguien me arrancó el bolso de las manos. Grité, pero en el mismo momento, una mano me tapó la boca. Silencio.
susurró una voz masculina desconocida. No te muevas, y todo estará bien. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Me quedé quieta, paralizada por un miedo animal. Un frío recorrió mi cuerpo y en mi cabeza solo pasaban fragmentos de pensamientos. Todo parecía tan absurdo y aterrador en este edificio respetable, donde pensaba que estaría a salvo. Así me gusta, continuó la voz. Ahora escucha bien. Vas a firmar los papeles que te enviarán. Todos los papeles, sin preguntar, de lo contrario la próxima vez nuestra conversación no será tan educada. ¿Lo entiendes? Asentí débilmente, aún sin poder moverme. Excelente, la mano desapareció de mi rostro. Y no pienses en llamar a la policía. Nos enteraremos y no te va a gustar. Oí pasos rápidos alejándose hacia la salida. Solo cuando la puerta principal se cerró, pude respirar y darme cuenta de lo que había sucedido. Me robaron y me asustaron para que renunciara al apartamento. Y, sin lugar a dudas, Miguel y su madre estaban detrás de esto. Con las piernas temblorosas subí a mi apartamento, apenas metiendo la llave en la cerradura. Cerré la puerta tras de mí, aseguré todas las cerraduras, y solo entonces me desplomé en el suelo del vestíbulo, dejando que las lágrimas fluyeran. Miedo, rabia, desesperación, todo se mezclaba en un terrible cóctel de emociones. Mi cuerpo temblaba por los sollozos, y en mi mente retumbaba una sola pregunta: ¿cómo pudieron? ¿Cómo pudo él? Cuando pasó la primera ola de shock, me obligué a levantarme y llamar a la policía. Esta vez, reaccionaron con más seriedad. Después de todo, fue un ataque y un robo. La patrulla que llegó tomó mi declaración, examinó el lugar del incidente, pero no mostró mucha esperanza de atrapar al delincuente. No hay cámaras en el vestíbulo, ni testigos, explicó uno de los oficiales, un hombre mayor con mirada cansada de ojos grises. Buscaremos, pero, para ser honesto, las probabilidades son bajas. Les conté sobre las amenazas anteriores de mi ex-suegra, sobre mis sospechas de quién podría estar detrás del ataque. Ellos anotaron la información, pero vi en sus rostros que no creían demasiado en mi teoría, lo sabía por la expresión de escepticismo educado que mostraban los funcionarios. Después de que la policía se fue, llamé a Lucía. Llegó media hora después con bolsas de comida y una botella de vino. Es horrible. Me abrazó. Pero no debes rendirte. Si realmente son Miguel y su madre, entregarles el apartamento solo mostrará que sus métodos funcionan. Claro que tenía razón, pero el miedo no me dejaba. No podía dejar de pensar en la voz de esa persona, en sus amenazas. La próxima vez no será tan educado. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué si la próxima vez no se limitarían a amenazarme? ¿Qué si realmente me harían daño? Y lo más aterrador, casi no dudaba que Miguel estuviera detrás de esto. El hombre al que alguna vez amé y en quien confié completamente, ahora era capaz de contratar a alguien para asustarme. Esa realización destrozó mi alma. Esa noche, Lucía se quedó en mi casa. Hablamos durante mucho tiempo, discutiendo diferentes opciones de acción. Al final, decidimos que debía seguir luchando, pero tomando medidas adicionales de seguridad, instalar cámaras en el apartamento y el vestíbulo, y tal vez contratar seguridad por un tiempo. ¿Sabes?, dijo Lucía mientras servía el vino en las copas, no puedo creer que sea capaz de esto. Recuerdo cómo era cuando se conocieron. Parecía tan decente. Sonreí amargamente. Yo tampoco podía creerlo. Pero ahora entendía que nunca conocí al verdadero Miguel. Siempre fue un buen actor. ¿Y no piensas que podría ser solo una coincidencia? ¿Un robo accidental? Sacudió la cabeza. No, un ladrón no me habría amenazado para que firmara unos papeles. Esto es una clara referencia a los documentos sobre el apartamento. Pasamos mucho tiempo sentadas en la cocina, barajando opciones, hablando sobre si podría irme temporalmente con mis padres, a casa de otros amigos, a algún lugar donde Miguel no me encontrara.
Pero me negué. Este es mi apartamento. Dije con firmeza. No voy a dejar que me echen de mi propia casa. Por la mañana, cuando estábamos desayunando, sonó el teléfono. Era Victoria Rodríguez, mi abogada. Acabo de recibir una carta del abogado de tu marido, me informó. Ofrecen un acuerdo. Miguel renuncia a sus reclamaciones sobre el apartamento a cambio de una compensación por la mitad de su valor. Me reí nerviosamente, amargamente. Combinado con el ataque de ayer, esta oferta parecía una burla. Después de lo que pasó ayer, me están intimidando, amenazando, y ahora me ofrecen un acuerdo. Victoria Rodríguez guardó silencio. Entiendo tu indignación, pero desde un punto de vista legal, esta propuesta debe considerarse. Los litigios pueden durar años y su resultado es incierto. No. Dije con firmeza, sintiendo como dentro de mí subía una ola de determinación. No voy a darle ni un céntimo, especialmente después de lo de ayer. Está bien, la voz de la abogada sonaba dudosa. Transmitiré tu rechazo, pero prepárate, pueden tomar medidas más agresivas, legalmente, quiero decir. Después de la conversación con la abogada, sentí un nuevo impulso de determinación, mezclado con ira. Si pensaban que podían asustarme y obligarme a pagar, se equivocaban. Estaba dispuesta a ir hasta el final, a pesar del miedo. Ese mismo día, ordené la instalación de cámaras de seguridad en mi apartamento y en el rellano. Era caro, pero necesario para mi tranquilidad. También hice un contrato con una empresa de seguridad para que vigilara la casa temporalmente, por si acaso. Esperaba que después de mi rechazo al acuerdo, Miguel y su madre intentaran influir en mí de nuevo, pero sorprendentemente todo estuvo tranquilo. Ninguna llamada, ninguna amenaza, ningún encuentro. Eso era incluso más desconcertante que una confrontación abierta. Una semana después del incidente en el vestíbulo, recibí una carta extraña. Un sobre blanco común, entregado por correo normal. No había dirección de retorno, ni firma, solo un texto corto impreso en una impresora: revisa tus cuentas bancarias. Todas las cuentas. Mi primer impulso fue desechar la carta, otro intento de asustarme. Pero algo me hizo tomarla en serio. Entré a mi banca en línea y revisé la cuenta principal. Todo estaba en orden. Luego pasé a la cuenta donde guardaba el dinero restante de la compra del apartamento. Para mi horror, estaba vacía. Todo el dinero, hasta el último céntimo, había desaparecido. En pánico, llamé al banco. Después de mucha indagación, me dijeron que hace 3 días se había realizado una transferencia completa de la suma a una cuenta en un banco offshore en las Islas Caimán. La transferencia fue autorizada desde mi cuenta usando mi contraseña y confirmada a través de la aplicación. Pero eso es imposible. Grité por teléfono, apretándolo tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. No hice ninguna transferencia. Nadie usó mi teléfono. El empleado del banco fue cortés, pero firme. Señora García, según nuestros datos, la transacción fue autorizada con todos los métodos de protección necesarios. Para impugnar esto, debe presentar una queja oficial por fraude, pasar por la verificación del servicio de seguridad y solo entonces comenzaremos la investigación. Pero debo advertirle que la recuperación de fondos de una zona offshore es un procedimiento complicado que puede tomar meses y sin garantía de éxito. Estaba desesperada. Alguien no solo había hackeado mi cuenta, sino que de alguna manera había eludido todos los sistemas de protección para llevarse casi todos mis ahorros. Y no tenía dudas de quién estaba detrás de esto. El dolor anterior por la traición de Miguel ahora se transformaba en una furia abrasadora. Al llegar a casa, descubrí otro inconveniente: claramente alguien había estado en mi apartamento. No faltaba nada, pero las cosas estaban ligeramente fuera de lugar. Los cojines en el sofá estaban diferentes de como los había dejado, y en el baño, la alfombra estaba desplazada. Las cámaras que instalé no registraron nada sospechoso. Eso solo podía significar una cosa: alguien tenía la llave.
¿Pero cómo? Cambié las cerraduras justo después de la ruptura con Miguel. ¿Acaso él hizo un duplicado durante el corto tiempo que tuvo las llaves? ¿O tenía conexiones más serias con profesionales de la bisutería? En ese momento me di cuenta de que estaba en mucho más peligro de lo que había supuesto. Miguel no solo quería quitarme el apartamento, quería destruirme, romperme, obligarme a rendirme. Pero en lugar de sucumbir al miedo, sentí como nacía algo nuevo dentro de mí, una fría, calculadora determinación. No me iba a rendir. Decidí actuar. Volví a cambiar las cerraduras, esta vez eligiendo las más complicadas y confiables. Cambié todas las contraseñas de todas mis cuentas, incluidas las bancarias. Instalé cámaras adicionales, ahora ocultas, de las que solo yo sabía. Y lo más importante, saqué esos documentos que encontré en el viejo apartamento, documentos que apuntaban a la posible actividad ilegal de Miguel. Se los mostré a Victoria Rodríguez. Ella los estudió durante mucho tiempo, luego levantó la mirada seria hacia mí. «Esto puede ser un arma muy poderosa en tus manos», dijo ella, «pero debes usarlo con extrema precaución. Si tu esposo realmente está involucrado en alguna actividad criminal, como lo indican los documentos, corres el riesgo de involucrarte en un problema serio, aunque no supieras nada». Asentí. «Lo sé, pero no tengo otra opción. Ya me robaron mi dinero, entraron en mi apartamento. ¿Qué más va a pasar? No puedo vivir con miedo constante». Tras una larga discusión, elaboramos un plan. No me dirigí a la policía con esos documentos, podría haber sido demasiado peligroso. En cambio, Victoria Rodríguez se puso en contacto con el abogado de Miguel y sugirió que tenemos materiales que podrían interesar a la agencia tributaria y a las autoridades. La reacción no tardó en llegar. Ese mismo día, Miguel me llamó personalmente por primera vez en todo este tiempo. «¿Qué has hecho?». Su voz temblaba de furia. «¿Entiendes en lo que te estás metiendo?». «Lo entiendo», respondí con calma, aunque mi corazón latía como loco. «¿Y tú lo entiendes? Puedo llevar estos documentos a donde corresponda y entonces tendrás problemas mucho más grandes que los relacionados con el apartamento». «Estás blufeando». Su voz sonó incierta. «No tienes nada». En respuesta, le leí algunas líneas de los documentos encontrados, mencionando cantidades y fechas de las transacciones. Miguel se quedó en silencio. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente, tensa y calculadora. «¿Qué quieres?». «Quiero que tú y tu madre me dejéis en paz», respondí, sorprendida por mi propia firmeza. «Ninguna reclamación sobre el apartamento, ninguna amenaza, ningún robo. Y devuélveme mi dinero, todo hasta el último céntimo». «¿Y qué obtengo a cambio?». «Mi silencio. Esos documentos permanecerán sellados en manos de mi abogado y nadie los verá. Si me pasa algo o si intentáis presionarme de nuevo, serán entregados de inmediato a las autoridades correspondientes». Miguel guardó silencio durante mucho tiempo. Oí su respiración pesada al otro lado de la línea. Finalmente, dijo: «Está bien, pero necesito garantías». «¿Tú?». No pude evitar reírme amargamente. «¿Después de todo lo que has hecho, todavía pides garantías?». «No, Miguel, las condiciones las pongo yo, y tienes 2 días para devolverme mi dinero y firmar la renuncia oficial a todas las reclamaciones sobre el apartamento». Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Mis manos temblaban, pero de repente me sentí más ligera. Finalmente, tomé el control de la situación, dejé de ser la víctima y me convertí en luchadora. Los 2 días pasaron en una tensión insoportable. Prácticamente no dormí, prestando atención a cada ruido y revisando constantemente las cámaras de seguridad. Pero no sucedió nada, ningún teléfono, ninguna amenaza, ningún encuentro. Al tercer día, Victoria Rodríguez me llamó. Recibí los documentos, su voz sonaba sorprendida. «Tu esposo ha renunciado oficialmente a todas las reclamaciones sobre el apartamento y cualquier otro bien.
También ha aceptado un divorcio rápido sin más demandas. No podía creer lo que oía. ¿Y el dinero? Eso es más complicado. La voz de la abogada sonaba cautelosa. El banco ha comenzado una investigación sobre la transacción fraudulenta, pero el proceso de devolución de fondos de una jurisdicción offshore puede tomar mucho tiempo. Sin embargo, el abogado de tu esposo ha informado que su cliente está dispuesto a devolver el dinero voluntariamente a través de un depósito notarial si firmas un acuerdo de confidencialidad sobre los documentos encontrados. Esto es inesperado, dije sorprendida por este giro de los acontecimientos. Revisa tu cuenta dentro de unos días, me aconsejó la abogada. Según sus representantes, los fondos deberían llegar dentro de una semana, después de firmar todos los documentos. Estuve dudando varios días sobre la oferta. Por un lado, firmar el acuerdo de confidencialidad significaba que renunciaría a mi principal carta contra Miguel. Por otro lado, recuperar el dinero rápidamente era importante para mí. Después de consultar con Victoria Rodríguez, acepté, pero insistí en incluir una cláusula que dijera que el acuerdo perdería su validez si intentaban hacerme algo hostil. 10 días después de firmar los documentos, cuando ya empezaba a dudar de la promesa de Miguel, el dinero realmente apareció en mi cuenta, toda la suma, hasta el último céntimo. Experimenté un alivio tan grande que casi me puse a llorar. Pero Victoria Rodríguez me advirtió que no me relajara demasiado. Esto podría ser una táctica, dijo ella. En su voz se percibieron notas de preocupación. Está retrocediendo ahora para golpear más fuerte después, cuando te relajes. Además, hay que recordar, en España, el proceso de divorcio puede durar meses, especialmente cuando se trata de la división de bienes. Prepárate para una larga batalla legal. Sus temores resultaron parcialmente fundados. El proceso de divorcio realmente se extendió por 6 meses, pero sorprendentemente pasó sin incidentes. Miguel no apareció personalmente en las audiencias, dejando todo en manos de su abogado. No reclamó el apartamento ni ningún otro bien. Su representante solo insistió en el cumplimiento del acuerdo de confidencialidad e intentó acelerar el proceso por todos los medios legales. Durante los procedimientos judiciales, se descubrió que Miguel tenía serios problemas con la agencia tributaria y la policía, por lo que quería terminar el divorcio rápidamente para evitar que se prestara más atención a sus finanzas. Parecía que solo quería cerrar este capítulo de su vida lo antes posible y olvidarse de él. Cuando todo terminó y recibí el certificado de divorcio, por fin me sentí libre de verdad. Libre de la mentira, la manipulación, el miedo, libre para una nueva vida que iba a construir solo según mis reglas. Comencé a amueblar el apartamento, convirtiéndolo en un verdadero hogar, elegía los muebles, las cortinas, la vajilla, todo lo que crea confort y bienestar. Finalmente podía pensar en mí misma, en mis deseos y necesidades, y no en lo que diría Miguel o su madre. Poco a poco comencé a invitar a amigos, a los que no había visto en años debido a la influencia aislante de Miguel. Estaban felices de volver a mi vida, y sentí como, con cada encuentro, cada conversación, cada risa y sonrisa, mi alma sanaba de las heridas causadas. Una noche, aproximadamente 6 meses después del divorcio definitivo, alguien llamó a mi puerta. Miré la cámara y con sorpresa vi a Dolores. Estaba de pie frente a mi puerta, nerviosamente jugando con la correa de su bolso. Se veía mal, envejecida, demacrada, con la mirada apagada. No tenía ganas de hablar con ella, pero la curiosidad me ganó. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. ¿Qué necesitas?, pregunté fríamente. ¿Puedo entrar? La voz de Dolores sonaba inusualmente suave, casi suplicante. Necesito hablar contigo. Dudé. Por un lado, esta mujer me había causado mucho dolor, pero por otro lado, se veía tan desdichada que sentí lástima. Está bien, dije finalmente, abriendo la puerta, pero manteniendo el teléfono con el número de emergencia marcado. Pero solo por 5 minutos. Dolores entró con cautela, como si temiera tocar algo.
Miró el apartamento con una extraña expresión, no era envidia ni ira, más bien parecía lamentar algo. «Es bonito aquí», dijo. «Acogedor». No respondí, esperando que se decidiera a hablar sobre el motivo de su visita. «Vine a pedir perdón», finalmente dijo Dolores, bajando la mirada. «Por todo lo que hice, el ataque, las amenazas. Fue idea mía, no de Miguel. Él solo me escuchó, como siempre». La miré, sin saber si creerle o no. Parecía tan increíble, una mujer tan dominante y manipuladora de repente se volvía sumisa y arrepentida. «¿Por qué ahora?», pregunté, cruzando los brazos. «Porque ahora lo entiendo todo. Miguel nunca fue quien yo pensaba, quien quería que fuera». Su voz sonaba con un dolor tan sincero que, involuntariamente, comencé a creerle. «¿Qué pasó?», pregunté, sentándome frente a ella. «Se fue», respondió simplemente. «Justo después de que empezó a tener problemas con la ley. Dijo que necesitaba esconderse. Prometió volver en un mes, como mucho 2, cuando todo se arreglara. Pero han pasado 6 meses. No sé nada de él, solo me manda dinero de vez en cuando, y cada vez menos». Suspiró entrecortadamente, conteniendo las lágrimas. «Hace un mes recibí una carta. Miguel, resulta que está en Argentina. Tiene otra familia, desde hace varios años. Una mujer con un niño, su hijo. Él nos usó a las 2. A ti, para conseguir dinero aquí y crear la apariencia de una persona decente. A mí, para tener techo y apoyo. Pero todo este tiempo estaba construyendo una vida real lejos de aquí. Quise sentir satisfacción, pero no pude. Frente a mí estaba una mujer mayor, abandonada por su propio hijo, a quien tal vez ella misma arruinó con su amor ciego, pero que aún no amaba de verdad. Y ahora sufría, tal vez incluso más que yo. «Siento mucho», dije, sorprendida por la sinceridad de mis palabras. Dolores sonrió amargamente. «¿Sientes lástima después de todo lo que te hemos hecho?». Sacudió la cabeza. «Sabes, siempre pensé que eras débil, que no eras adecuada para mi hijo. Pensaba que él merecía algo mejor, y ahora resulta que él no te merecía a ti». Sus palabras tocaban algo profundo dentro de mí. Todos esos años también dudé de mí misma. Pensaba que no era suficientemente buena para Miguel, que debía esforzarme más, ser mejor, más perfecta. Y ahora su propia madre me decía que todo era al revés. «No sé si algún día podrás perdonarnos», continuó Dolores, «pero quería que supieras que lo siento, sinceramente lo siento». Se levantó, preparándose para irse. La acompañé hasta la puerta, aún sin saber qué decir. En el último momento, ya en el umbral, se volvió. «Que seas feliz, Carmen. Te lo mereces». Después de su partida, estuve mucho rato mirando por la ventana, observando la calle, donde pocos transeúntes apurados pasaban. La visita de Dolores removió recuerdos que había tratado de enterrar. Pero, de una forma extraña, también trajo alivio, como si hubiera cerrado el último capítulo sin resolver de mi vida anterior. Me di cuenta de que ya no sentía rabia ni hacia Miguel ni hacia su madre. Ambos eran víctimas de sus propias ilusiones y errores. Miguel probablemente ahora se escondía de las consecuencias de sus manipulaciones financieras. Dolores quedó sola, sin el hijo en quien había puesto tantas esperanzas. Ellos ya habían recibido su castigo, y yo había ganado la libertad, la confianza en mí misma y el entendimiento de mi propia fuerza. Primero me demostré a mí misma que era capaz de proteger mis intereses, que no me rompería bajo presión ni dejaría que nadie me usara. Claro, el camino para llegar a esta conciencia fue doloroso. Perdí 5 años de mi vida, la fe en la gente y parte de mi ingenuidad. Pero lo que gané a cambio valió todas esas pérdidas. Hoy, sentada en mi acogedor apartamento, pienso en el futuro. Ya no me asusta, ya no me hace dudar. Sé que pase lo que pase, lo superaré, porque ahora soy realmente fuerte,
no con la fuerza superficial que demostré todos esos años, cargando con mi marido y sus infinitos proyectos, sino con una fuerza interna profunda, que nace de la superación y el autoconocimiento. Y si alguien me preguntara si me arrepiento de haber comprado este apartamento y regalárselo a Miguel en nuestro aniversario, respondería, no, porque ese acto, ese gesto generoso, paradójicamente, me llevó a la revelación, a la libertad y a una nueva vida. La vida que ahora construyo para mí misma, según mis reglas. Y en esto, tal vez, radica la lección principal de toda esta historia. A veces hay que perder algo valioso para encontrar algo invaluable, a uno mismo, tal como es. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.